En el Congreso de Ciudad de México, más bien hay una iniciativa que pretende presentarse ante el Congreso de Ciudad de México. Está todavía en los últimos días del proceso de recabar firmas de apoyo para que en la capital del país se haga realidad una ley de asistencia médica para morir en Ciudad de México, una iniciativa que pretende terminar con el dolor a veces, o más bien siempre innecesario, de quienes tienen una enfermedad crónica que ya no hay manera de conservarse con vida en este espacio astral y sufren a veces durante mucho tiempo, a veces hasta años, porque legalmente no se puede autorizar el que una persona tome esta decisión de decir hasta aquí, ya no es vida lo que tengo, ya no soy nada de lo que fui. Y esta iniciativa está acompañada, por supuesto, de una gran polémica porque nos reta a los mexicanos en primer lugar y también a los seres humanos el hecho de que alguien decida de esta forma pues terminar su proceso, su espacio en este lugar con todas, todos y todes, porque es un tema fundamental, porque necesita un análisis más profundo. Es que en Imer Noticias vamos a conversar esta mañana con la doctora Asunción Álvarez. Ella es profesora, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y una de las promotoras de esta iniciativa que es impulsada por el colectivo La Libertad para Morir. Doctora Asunción Álvarez, gracias por esta conversación. Buenos días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Gracias, doctora Asunción Álvarez. Y también conversamos con el doctor Abraham Sapien. Él es investigador, filósofo, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y uno de las personas que conversa cada cierto tiempo en este mismo espacio. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y contento y entusiasmado de tener este espacio para poder pasar algunas ideas, rebotar otras y abrir un espacio de diálogo entre nosotros y también que espero sea nutritivo para todas las personas que nos están escuchando. Es que además ese es el propósito, doctora, porque habría que partir de una pregunta que creo que es importante. ¿Es necesario que una persona que tiene una enfermedad terminal, un padecimiento crónico degenerativo que la va a transformar en otra cosa, no el ser humano que llegó a este planeta y que además sufre un dolor insoportable? ¿Es necesario, doctor Abraham Sapien, que tenga la posibilidad de decidir cuándo y poner fin a su vida? ¿Qué implicaciones hay detrás de esta misma decisión que algunos dirían que es hasta egoísta, doctor? Sí, pues una pregunta difícil y veremos qué tanto podemos llegar a unas ciertas conclusiones en el tiempo que tenemos. Y a mí me parece que hay varios asuntos que hay que ir delimitando y muy al inicio de la conversación, tal vez uno de los primeros puntos que yo considero relevantes es la pregunta no tanto de si es adecuado o no que en algún momento alguien tenga la posibilidad de escoger el cese de su vida, sino el cuándo es ese momento que debería de ocurrir y el cómo se va a ejecutar. Respecto del cuándo, por ejemplo, poniéndolo en comparación con asuntos como el aborto, si bien también sabemos que en algunos lugares está legalizado y por lo tanto también hay una moral alrededor diferente, se han establecido un cierto punto en el que se dice, bueno, alrededor, antes de los 3 meses, se va a poder hacer la ejecución legal de que se pueda abortar bajo ciertas circunstancias que también se van modificando históricamente. Y creo que en el caso de la eutanasia nos planteamos o nos tenemos que confrontar con una pregunta similar, que es ¿cuándo o a partir de cuándo se podría llevar a cabo ese proceso para que no parezca descabellado hacerlo demasiado pronto, pero tampoco sea demasiado tarde, ¿no? Entonces creo que ese cuándo es unas cosas de los momentos que tenemos que, es una pregunta importante que tenemos que hacernos y la otra,
en esta pequeña intervención creo que también es muy importante tomar en cuenta los diferentes agentes que están involucrados alrededor de eso, porque no es solamente la persona que puede tener el deseo del cese de su vida y que esa persona tal vez en el momento en el que se aplique tal acción no la llevará a cabo porque puede ser que esté en un estado de inconsciencia, ¿no? Que el sufrimiento mismo no le permita decidir de la manera más clara, sino que también está el otro lado, que es el lado de los médicos y las personas que ejecutan las acciones y que está dentro de su autonomía también llevar a cabo algo que implica el cese de la vida de alguien más, ¿no? Entonces, al menos tenemos este péndulo de dos actores, pero además tenemos al menos otros dos más, que son los sistemas institucionales en los cuales está cada uno de estas dos personas, ¿no? Tanto paciente como médico, que son las instituciones médicas y por lo tanto también otras instituciones de orden legal y las instituciones familiares. Entonces, tomar el punto de vista de cada uno de esos actores en la decisión creo que es importante para que sepamos cuándo si es que consideramos adecuado, se puede llevar a cabo tal decisión tan tremenda que es como eh, tomar acciones voluntarias en vías del cese de la vida de una persona. Esta pregunta, doctora Asunción Álvarez, me parece que es Sí. fundamental. Quiero escuchar su análisis. ¿Cuándo? ¿Qué significa ese cuándo, doctora? El cuándo está establecido en la iniciativa y esto tomando, bueno, la experiencia de otras legislaciones, la propia reflexión que tenemos de lo que representa impulsar la posibilidad de que alguien elija, es cuando, debido a una enfermedad muy grave e incurable, una persona está viviendo lo que considera un sufrimiento intolerable o una vida que considera también la persona indigna. Aquí es importante señalar que algo que no estamos estableciendo es que tenga que ser un paciente terminal, en estado terminal, cuando se considera que ya le quedan, bueno, generalmente así se establece, no más de 6 meses de vida. Y la razón de esto es porque puede haber ya personas que estén sufriendo de manera intolerable debido a una condición, una enfermedad, que no es terminal todavía, que a lo mejor le quedan, pues se puede calcular 2 años de vida, ¿no? Y esto sucede más con enfermedades neurodegenerativas. Entonces sería como algo, se podría decir cruel, el establecer un criterio que significaría decirle a la persona, mire, sabemos que está sufriendo ya de manera intolerable, pero tiene que esperar un poco más para que ya esté en un estado terminal. De hecho, esto ha llevado a algunos países como Canadá y Colombia a cambiar este criterio que originalmente habían establecido, el de que tenía que ser una persona en estado terminal. Y ya nuevas legislaciones no lo han establecido. Algunas sí, porque, porque en un sentido parece ser como que es más aceptable eh, en términos de conseguir que se apruebe el establecer esto, pero nos parece que eso sería muy discriminatorio en un sentido que nos parece que no debemos de sostener. Porque además alrededor de esta decisión existe toda una cauda de vida, de aprendizajes, de sociedades, de costumbres. Uh-huh. No es tan sencillo, doctor Abraham Sapien. ¿Qué es lo que hay alrededor de esta decisión que también nos reta y así lo entiendo, no sé qué piensa usted, nos reta a la definición de la palabra libertad? ¿Hasta dónde alcanza esta palabra y esta decisión, doctor? Sí, pues yo creo que una manera a veces de entender la libertad es los rangos de posibilidad de acción que hay dentro de márgenes ya delimitados, porque la libertad no existe solamente en sí misma y sin tener un lugar donde se efectúa y unas posibilidades. Y otro, pues, término yo creo que también es importante es el de autonomía, ¿no? Que es una cierta manera de poder establecer límites, establecer normas que se aplican a uno mismo, ¿no? Como una manera de también poder dirigir uno mismo qué hace y también dónde se pone uno mismo, ¿no? Nomos a veces también refiriendo tanto a ley como al lugar. Y creo que algo que es interesante de pensar en estos casos es que de llevarse a cabo y tomando en cuenta esos múltiples agentes, pues se deben de tomar en cuenta dos cosas en su formato de legislación para su aplicabilidad.
Y por un lado es también tomar en cuenta el lado de los médicos, ¿no? Las personas que van a llevar a cabo las acciones del cese de la vida de alguien más, porque tiene una repercusión importante entre separar que ese cese de la vida y unas acciones voluntarias que implican el cese de la vida de alguien tengan o no las mismas penalizaciones legales en donde alguien más puede tomar acciones para tomar la vida de otra persona o para el cese de esta. Y también en ese sentido el nivel moral en el que eso ocurre, ¿no? Entonces no solo se trata, creo, de la autonomía de quien desea no estar padeciendo un sufrimiento altísimo, ¿no? Además de que está diagnosticado con buena evidencia, como que le queda poco tiempo de vida posible, sino también aquellas personas que van a efectuar las acciones para que eso ocurra, que también estén pudiendo trabajar y haciendo su labor de manera autónoma, ¿no? Entonces también respetando su propia autodeterminación y su propia libertad. Y creo que esto a lo que nos lleva o lo que tiene detrás es que si bien la legalización lo que nos ayuda es a encontrar formatos en donde las cosas ocurran de manera mejor o ideal, aunque pues siempre es una situación pues tremendamente difícil, pero también es encontrar las maneras en las que no se pueda abusar de ese recurso y que pues básicamente se utilice como una máscara para hacer otros actos que podrían resultar incluso delictivos, ¿no? Entonces, si bien también es muy bueno tomar en cuenta la autonomía de las personas para que puedan llevar a cabo las acciones donde ellos realmente, para su propia persona, y después de un proceso de indagación deciden hacerlo así, también encontrar las maneras de evitar los mecanismos legales para que no haya un mal uso de la misma actividad, ¿no? Y por eso pues hay muchos agentes morales que también tienen algo que decir al respecto, ¿no? Y también por eso no es que toda la población de todos los niveles y en todas las circunstancias esté claramente a favor de la eutanasia. Entonces, respecto a lo que preguntaba de la libertad, creo que es importante tomar en cuenta la libertad de los diferentes actores que están involucrados y la manera de poder conservar que esa libertad realmente se efectúe o se aplique de manera coherente con lo que la gente desea para que no haya un mal uso o un uso inmoral e ilegal del mismo recurso. ¿Qué decir de esto, doctora Asunción Álvarez? Pues empezaría por lo que señala el doctor Sapien sobre los médicos, tiene toda la razón. O sea, se trata de reconocer la autonomía de la persona que quiere la ayuda para morir, pero también del personal médico. Y en este sentido, por eso la iniciativa, y esto es como sucede en todos los países en donde se permite que el personal médico ayude a morir a una persona que lo desea y que cumple los criterios legales, no está obligado a realizar esta acción si va en contra de sus valores o creencias, ¿no? De acuerdo a su conciencia, lo que se reconoce como objeción de conciencia. Entonces, en esta iniciativa, precisamente, reconocemos la objeción de conciencia a nivel individual. Es decir, el médico individualmente puede objetar, pero las instituciones que van a estar obligadas a dar esta asistencia, si se considera que debe legalizarse, tienen que comprometerse a que cuenten con médicos no objetores, porque si no quedaría por arriba el respetar la objeción y por abajo el derecho de un paciente que ya ha cumplido con los criterios legales a una asistencia que se ha reconocido. Entonces, este es el balance que se establece. Sí, objeción de conciencia individual, no institucional. Por otro lado, con respecto a los familiares, es muy importante la participación de los familiares y lo ideal, y como suceden idealmente las ayudas médicas para morir, y no solo deberíamos de hablar de la ayuda médica para morir, sino el final de la vida de una persona, es que las personas familiares acompañen y respeten lo que quiere la persona que está en ese final de vida, mientras tenga la capacidad para decidir. De paso, aclaro que en esta iniciativa y para pedir asistencia médica para morir, solo se puede hacer directamente por parte de una persona que pueda hacer un pedido libre y voluntario. No se puede hacer para otra persona que ya perdió esa capacidad. En esos casos habrá que tomar decisiones sobre los tratamientos,
van a intervenir las personas familiares con el personal médico en nombre del paciente que no puede decidir, pero solo para aceptar o rechazar tratamientos, no para pedir una asistencia médica para morir. Hay veces que sin que tengamos ya esta posibilidad que aún no es legal de pedir ayuda para morir, se dan conflictos entre lo que quiere la persona que está viviendo el final de su vida o está viviendo la enfermedad tan grave y lo que quieren los otros. Bueno, tiene que prevalecer lo que quiere la persona que está viviendo eso. Y lo ideal sería poder llegar a que los familiares entendieran que por mucho que quieran más tiempo a esa persona, si es a costa de más sufrimiento, pues a lo mejor no es lo que les toca hacer. Y seguramente se van a sentir mucho más consolados después de la muerte que va a llegar si se quedan con que apoyaron, con que se pudieron despedir, con que pudieron respetar a la persona. Pues lo mismo pasa con la asistencia médica para morir. Idealmente, y cuando una persona fallece por esta asistencia y ha tenido el apoyo familiar, pues para todos es mucho más consolador. Pero si no tiene el apoyo familiar, el que cuenta es la persona que está pidiendo la asistencia médica para morir, si es que cumple con los criterios legales que están establecidos, ¿no? Y que básicamente se reducen, aparte de poder hacer el pedido libre y voluntario, a que está sufriendo de manera intolerable debido a una enfermedad grave e incurable. Entonces, por mucho que haya que tomar en cuenta a los familiares y que es lo ideal y habría que tratar de que esto sea así, y además uno se preguntaría por qué los familiares no apoyan y por qué no respetan el pedido último de una persona. Bueno, pues lo ideal es que sí lo hagan, pero si no prevalece el pedido de la persona que está en esa situación y que quiere la ayuda. Porque independientemente de que si usted quiere comentar sobre esto que acaba de plantear la doctora Asunción Álvarez, lo puede hacer sin problema, doctor Abraham Sapien. Yo también quisiera escuchar el análisis de usted y también de usted, doctora Asunción Álvarez, sobre lo que también implicaría que está dentro de la conversación y dentro de los puntos de vista que se han planteado en este y en otros momentos que se ha tratado de establecer una legalización de la muerte asistida, de la eutanasia, el hecho de las consecuencias que habría para una sociedad o de la misma tesis fundacional de las sociedades de los humanos, en el sentido de que hemos logrado la pacificación, hemos logrado la convivencia después de que se terminó con los momentos en los cuales cualquiera podía tomar la vida de otro o de otra como una manera de mantener una especie de orden o de sometimiento o de la existencia misma de las sociedades. Hasta dónde también es necesario la conversación o no de lo que implicaría el hecho de que se pueda tomar este tipo de decisiones y hasta dónde esto también sería también una transformación de la misma concepción de las sociedades humanas, doctor Sapien. Sí, muchas gracias. Una pregunta pues profunda, ¿no? Y con muchos matices. Antes de entrar tal vez más profundamente o más directamente a ella, lo último que comentaba la doctora me parece que es muy importante, que es tener muy claros cuáles son los criterios que se tendrán para poder asumir que alguien sigue estando utilizando plenamente, o si no completa plenamente, pero que siga habiendo una noción fuerte de autonomía y libertad en el momento de tomar la decisión legal de que se le asista médicamente para el cese de su propia vida, que es clave, ¿no? Que es esta idea de cómo uno, al ser nuestro cuerpo y tener decisiones alrededor de nuestro cuerpo, y eso es lo que implica sobre nuestros estados de conciencia y de nuestra propia vida, pueda autodeterminarse respecto de una decisión de ese estilo, y pues que es clave que la persona que decida optar por el camino de la muerte asistida médicamente lo haga para sí mismo, ¿no? Y que nadie más puede tomar una decisión de ese estilo, que justamente salvaguarda un principio básico de cómo cada quien tiene el derecho sobre su propia vida, ¿no? Y que ese derecho no para nada fácilmente se puede subordinar a alguien más, ¿no? Y que de hecho, si alguien más lo llega a hacer, pues justamente es ilegal, porque también nos parece claramente
inmoral, ¿no? O sea, la capacidad de autodeterminación y el valor de la vida es parte de lo que se está poniendo en juego. Entonces, que alguien pueda decidir sobre sí mismo, pues es fundamental, ¿no? Que no sea alguien más quien decide, y que también la persona que está decidiendo esté en plenas facultades de saber lo que está haciendo y lo que se está pidiendo, ¿no? Que también creo que es algo a nivel moral, tal vez no solo a nivel legal, y pues idealmente la legalidad seguiría nuestras intuiciones morales, y también después de sopesar éticamente qué es lo que consideramos, qué es lo que se debería de hacer, cómo deberíamos de actuar, es el propio, o sea, cómo se analiza con más profundidad el propio estado psicológico y cognitivo de la persona que está decidiendo, porque esa decisión va a ser muy diferente y tomada de una manera muy distinta si ya se está sufriendo o si aún no se está sufriendo, ¿no? Es decir, si debería de haber mecanismos legales para uno desde antes decir que está en línea con los valores de la eutanasia, para que esa decisión no se haga justo en el momento de un gran sufrimiento, que sería, me parece, un poco similar, así como llevándolo a otras discusiones de carácter bioético como el del aborto, el de la pregunta acerca de la donación de nuestros propios órganos, ¿no? O sea, es decir, si se debería, para el caso de el cese de la vida, haber informado previamente a las autoridades, o qué tan antes se tiene que hacer, o en qué condiciones de salud mínimas se tiene que hacer para saber que es una decisión que se está tomando en línea con los valores de una persona a lo largo de su vida y no en un momento crítico de sufrimiento, ¿no? Antes de hablar de otros elementos. Y de lo que preguntabas justo ahora, pues es una gran pregunta, porque sabemos que hay una frase de un escritor y también dramaturgo, Antonio Gala, que me parece muy, muy bella y a veces también muy útil, que dice que nosotros no tenemos la vida, sino que la vida nos tiene, ¿no? Y eso creo que lo que quiere decir es que la estructura de la vida, esto que llamamos la vida, que es la capacidad tal vez de la materia orgánica a organizarse en sistemas celulares, en sistemas con membranas, en nuestro caso a través de nuestra piel, y de tener la capacidad de reproducirse, es una estructura muy grande y muy fuerte sobre la cual nosotros navegamos nuestra conciencia y nuestra cultura. Entonces la vida está ahí haciendo de las suyas, manteniéndonos vivos, por así decirlo, y llevar a cabo en formas de organización cultural el cese de la vida, pues es una decisión también muy humana, ¿no? De saber en qué momento, dado que sabemos que de cualquier manera vamos a morir, decidimos que es el momento adecuado dadas las condiciones de salud y de sufrimiento. Entonces, no sé si nos pone exactamente y por completo ante una nueva visión de qué es el valor de la vida y el valor del sufrimiento, pero lo que sí me parece es que desde hace tiempo y de cualquier manera nos encontramos en un momento de avance tecnológico y de conocimiento en donde sabemos con bastante certeza cuáles son las condiciones de posibilidad de vida de alguien en estados terminales. Y eso nos pone ante una situación nueva como humanos, que es el de saber más o menos cuándo moriríamos en todo caso, y en esos casos muy particulares, en donde el cese de nuestra vida con buena información a través del aparato médico está clara, creo que sí nos pone ante una situación existencial muy diferente al de pensar en el cese de nuestra propia vida fuera de otras situaciones. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, creo que dada la tecnología que tenemos actualmente y las condiciones en las que muchas personas mueren dentro del sistema hospitalario, sí nos lleva a preguntarnos nuevas maneras de cómo utilizar la tecnología de la mejor manera para tener una muerte lo más digna que se pueda dentro de los valores y maneras de organizarnos para con nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, creo que estamos ante nuevas situaciones que pues van dando la tecnología en nuestra relación respecto del sufrimiento y de la vida. El aprovechar la tecnología también para esto que el doctor Sapien, doctor Asunción Álvarez, ha planteado de esta manera, una reorganización cultural para el cese de la vida, que es algo profundamente humano. También un reto el uso de la tecnología, que se supone también debe tener como función básica el que haya vida, doctora Asunción Álvarez. Sí, sí, yo creo que el planteamiento del uso de la tecnología cada vez más avanzado aplica sobre todo a que necesitamos realmente poder reflexionar muy bien y fundamentar muy bien cuándo se usa y cuándo no. Y aquí yo creo que hay más problema en el hecho de la aplicación
de tecnología a veces solo con el fin de prolongar la vida, sea porque así lo quiera el personal médico, sea porque así lo quiera la misma persona enferma, sea porque así lo quieran los familiares. Y creo que sí es un problema que tenemos que reconocer porque ahora se pueden hacer muchísimas cosas para prolongar la vida y no siempre esto es para el beneficio de la persona. A veces viene de nuestra incapacidad para aceptar los límites de la vida y los límites de la medicina, que a veces lo más indicado sería, y ni siquiera estamos pensando en recurrir a la asistencia médica para morir, lo más indicado, lo más ético a veces es permitir que se produzca una muerte que ya se tiene que producir porque llegó al límite esa vida, ¿no? Y aquí no hablo de asistencia médica para morir. La asistencia médica para morir se plantea más bien en escenarios en donde no hay la decisión de dejar de dar alguna tecnología, algún tratamiento. No es eso lo que va a permitir que suceda la muerte, sino que se tiene que dar algo adicional. En ese sentido, ya no hablamos de que la asistencia médica para morir requiera tanta tecnología, porque lo que requiere pues son medicamentos que ya están muy bien identificados en qué orden se tienen que dar, cómo se tienen que dar. Ahora, lo que sí creo es que en esta sociedad hay que reconocer que el poder tener acceso a esta asistencia médica para morir, pues se da en sociedades en donde no todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Esto será una opción que les dé mucha paz a personas ya muy enfermas o que saben que algún día podrán estarlo, en las que me incluyo. Mucha paz saber que al final va a haber todas las opciones posibles, porque lo que la asistencia médica para morir está haciendo es añadir una opción en el contexto de la atención de la salud para que realmente garanticemos los mejores finales de vida, incluido el de poder poner límite a la vida, porque ya no hay otra forma de evitar la indignidad o evitar el sufrimiento. Esto va a estar muy bien para las personas que creen que son dueñas de su vida al grado de poder tomar esa decisión. Y va a estar igual para las que no crean eso, porque van a seguir igual, porque no van a tener que pedir esta ayuda. Igual que los médicos no tienen que hacerlo a menos que estén de acuerdo. Pero sí cambia en el sentido de aportar mucha confianza a las personas que piensan que un día se van a morir y que lo más probable es que sea en un contexto de atención de la salud y que van a poder contar con esa última libertad. Hay que insistir que esto se hace pues siguiendo criterios muy rigurosos, un procedimiento muy riguroso, entre lo que es un punto fundamental es asegurarse que es una petición bien reflexionada, que realmente es la conclusión a la que llega una persona por las condiciones en que está viviendo y en las que sabe que va a seguir viviendo. Y entonces, pues esto sí va a permitir que todo el personal médico que se apegue a eso, pues no va a caer en ningún problema penal porque se está haciendo esta excepción a lo que bien decía, es un consenso social de que no se puede quitar la vida de nadie. Aquí lo que se está haciendo es ayudar a alguien que llegó a la decisión justificadamente, de acuerdo a los criterios que se cumplen, de pedir ayuda para morir bien, porque la persona querría morir, pero morir bien por mano propia no es fácil, y menos cuando uno ya está en una situación de tanta enfermedad. Entonces se está haciendo, sí, una excepción a ese consenso porque se justifica esa excepción. Les quisiera pedir una última reflexión. El tiempo se nos está por terminar. Es un asunto que requiere de mayor espacio. Ojalá sigamos en la conversación, doctora Abraham Sapien, doctora Asunción Álvarez. Una última reflexión, doctor Abraham Sapien. Esta frase que me parece también importante, el que se respete la última libertad. Los seres humanos estamos aquí para ser libres. Hasta en eso, doctor. Sí, me parece que es muy útil y muy benéfico tener esta conversación. Y me parece que dos ideas que son importantes para tomar la decisión y también para poder entender la decisión de los otros. Una es respecto del cese de la vida.
una idea que me parece importante de la filosofía es la de, al pensar en el cese del sufrimiento que uno puede estar teniendo, a veces podemos pensar que se confunde el no existir con el estar en paz. Es decir, pensar que el cese del sufrimiento a través del cese de la vida nos va a llevar a un lugar de tranquilidad. Y en la filosofía pues se ha planteado, y también lo hacemos un poco desde la propia imaginación, porque pues no sabemos qué es no existir, porque necesitamos existir para tener conciencia y también estar vivos, es que el cese del sufrimiento no necesariamente es un espacio de paz, es más bien un lugar que es muy difícil, si no es que imposible de concebir, que es la no existencia, ¿no? Entonces, nuestro parámetro siempre es desde la vida y la conciencia para tomar esta clase de decisiones y entender bien qué es lo que se está contrastando cuando se cesa el sufrimiento a través del cese de la vida. Y creo que esa es una indagación o un elemento a reflexionar importante para las personas que en su momento tomen la decisión de tener una muerte asistida. Y creo que son elementos importantes a considerar a nivel ético. Y el segundo, que tiene mucho que ver también con el respeto a las decisiones de las personas, es que cuando teorizamos respecto de estas cosas, estamos un poco hablando como de desde afuera, ¿no? Como desde ellos que piensan hacer eso, pero también creo que es muy importante preguntarnos esto en términos de nosotros y desde la primera persona, y que es desde la primera persona que se ejecutan muchas de las acciones autónomas, ¿no? Que es decir, yo qué quiero para mí mismo, y en esa medida también cómo pienso que se pueda legislar para que algún día yo o nosotros llevemos a cabo esta decisión en términos personales y familiares, que es parte del problema del sufrimiento, y como hemos hablado en algunas ocasiones anteriores respecto del mismo dolor, es que como está tan profundamente anclado al cuerpo que somos y que cada quien solo es uno, cada quien está viviendo esa experiencia en primera persona, y nadie puede vivir el sufrimiento en cuerpo ajeno como quien realmente lo está teniendo. Entonces, plantearnos que es una pregunta ética que se resuelve desde la primera persona, creo que es fundamental para saber en dónde estamos respecto a cuestiones de la asistencia médica para morir de nosotros mismos y de los demás. Doctora Asunción Álvarez, una reflexión final. En primer lugar, agradezco muchísimo esta oportunidad y creo que sí son espacios muy importantes porque permite pues aclarar dudas y comentar puntos que están muy implicados en lo que se está planteando y que es muy importante poderlos compartir entre nosotros y con el público. Así que muchas gracias y gracias por esta conversación con los dos. Y yo, bueno, estoy de acuerdo con estas últimas reflexiones. Creo que, bueno, quizá diría, el cese de sufrimiento, bueno, no implica que siga la paz. Para quien se plantea esto, el cese, lo que se plantean, lo que quieren, quien busca esta ayuda es que termine una vida que está marcada por el sufrimiento, que está dominada por el sufrimiento, sin posibilidad de que esto cambie. Entonces, sí, eso es, en esos contextos solo, morir, adelantar la muerte, es mejor que seguir viviendo y eso es lo que buscan. Ahora sí creo que es muy importante esta invitación a planteárnoslo en primera persona. Todos vamos a morir, no sabemos cómo. Es muy probable que sea en un contexto de atención de la salud, porque la mayoría de la gente muere así, y es muy esperanzador y tranquilizador confiar en que sea como sea que lleguemos a estar, si no podemos elegir sobre la muerte, porque no podemos, sí podemos elegir sobre cómo morir y cómo no vivir. Y eso es lo que invito a los que escuchan a que consideren, y si están de acuerdo con que esto sea una opción, pues también a pedirles el apoyo para que firmen esta iniciativa que se está impulsando desde Libertad para Morir. Doctora Asunción Álvarez, doctora Abraham Sapien, muchas gracias por estas reflexiones que son fundamentales para entender este otro lado de la vida misma y sobre todo también para darle una dimensión, creo yo, más puntual a la palabra libertad, aunque sea también en estas condiciones. Muchas gracias, doctora Abraham Sapien, Asunción Álvarez. Muchas gracias. Excelente día. Un gusto escucharlos. Hasta pronto. Excelente día también. Gracias, doctora Asunción Álvarez.